Para que lo parece enfoquemos buenísimo. por un lado raro. Sí, a ver, ¿de qué lado Ahí raro? creo que ya estamos. No, ya, Ya. Pues hay que ya. saludar a la concurrencia, ¿no? Concurrencia, concurrentes, Y, bienvenidos. y concurrentas. Y concurrentas. Concurrentas se oye horrible, verdaderamente horrible. Concurrentas. No, se oye muy gacho. Mejor concurrentes ya ahí murió. O sea, perdón, Sí, pero hay al fin que la veces que terminación en "-e" no causa problemas. no causa problemas. Concurrentes. Pero con él se pone X, No, no se pone X, no. concurrentes. Concurrentes. Bueno, en fin, ¿de qué vamos a Quienes hablar? sean bien llegados todos. Bien Bien llegados. llegados. Estábamos en el chisme. Déjenme contarles. Oscar se va al lugar más extravagante de por estos rumbos, ¿no? Pues casi por estos rumbos. Yo estoy muy entusiasmado porque pues es un país muy pequeño de Centroamérica al que pues he ido a varios lugares, he ido a Costa Rica, he ido a Panamá, he ido a muchos lugares. Pero este sí no se me había cruzado por el camino, man. Voy a Belice. Está buenísimo. Y lo malo es que hablan en inglés, man. Pero la mitad habla español y la otra mitad habla algún idioma parcialmente africano. Y no estoy echando relajo. No, ya lo sé. La comunicación es perfecta. Voy a andar por allá, voy a estar en vivo a todo color. Pues en un mes me voy. Está Ya les buenísimo. avisaré la víspera. Eso está buenísimo. Yo me sumaría si no fuera tan flojo. Sí, ya sé que a ti no se te mueve de tu asiento. No, de aquí no me muevo. Fíjate, te voy a contar un chisme centroamericano para que veas la vez que me iban a deportar, ya no solo de Canadá, donde una vez estuvieron a Te punto de deportaron casi deportarme, por andar maltratando la fauna, no la flora. No, la fauna y la flora, las dos, porque todo terminó con las pedradas al alce. A ver, ¿de qué Esta país vez centroamericano también? me iban a deportar, pero ahí sí me dio cuscús de Nicaragua. ¿Por qué? Pues, la historia es muy enredosa, pero va más o ¿Andabas menos. de somocista de Soras? No, ¿qué van a andar de somocista? Yo les fui a cobrar, me mandaron en calidad de cobrón. Pues resulta que en la época de López Portillo, cuando reconocen a los sandinistas y guagua, pues les mandan fiado un chorro de cosas a los nicaragüenses, ¿no? Y entre otras cosas les mandaron cobre. No me vais a preguntar para qué lo usaron, yo esa parte... Pero un demonial de toneladas de cobre de la mina donde yo trabajaba. Y pues llegó el momento en que alguien dijo, oiga, ¿y cuándo va a pagar el gobierno sandinista, no? Y pues llegaron a la conclusión obvia que hay que cobrarles. Y entonces se nombró una comisión de expertos en cobranza, entre los cuales hallábame yo. Y pues experto en cobranza. Claro, pues hombre. No, ahí sí. Ese sí no creo que sea de tus virtudes. No es de mis virtudes, pero pues acabas metido en cada horita en tu vida que dices, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Pues llegamos allá y nos pasearon, nos llevaron, nos trajeron. Pero no había modo de sacar el tema de los centavos, eran verdaderamente como puerco enjabonado, lo agarrabas así, ¡puing! Se escapaban los canijos, buenísimos para huir al momento de la verdad. Y bueno, pues así que nos llevaron al monumento, al Museo de la Revolución, donde había una de las vitrinas más chistosas que yo he visto en cualquier museo. Vamos, Duchamp se hubiera quedado con el ojo cuadrado. La ¿Qué tenían ahí? Se llamaba La Caída de la Dictadura. Y estaba un perchero de estos así grandes, con la chaqueta militar de Somoza tirado en el suelo. Vaya. O sea, era la caída, pues. Era muy ilustrativo del asunto. Yo diría que era un pleonasmo, pero bueno, en fin, hay mejores maneras de hacerlo. Y ahí nos traían por todos lados y nos llevan a este lago, ahí al lago que está ahí en Managua. Y nos empiezan a echar el rollo de los tiburones. Es el único lago interior que tiene tiburones. Y ahí fue donde te atreviste a decir, a cobrar. Ahí fue cuando yo dije, me los voy a fregar.
Y le digo, ¿qué tan bravos son? No, dice, bravísimos los tiburones de acá. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Le digo, yo me aviento al agua ahorita. Si no me comen los tiburones, ustedes nos pagan. Si me comen los tiburones, pues ya ni modo, ya se murió el negociador. Y se me cae bien, dice, ¿cómo le va a hacer? Y le digo, yo voy a gritar, sandinismo es democracia, y eso ni los tiburones se lo tragan. ¡Qué barbaridad! Eres un provocador peligroso. No, me vieron refío. Bueno, el colmo es que nos ofrecían como pago no sé cuántos barricas de flor de caña. Un ron ahí que hacían, no sé, me vais a preguntar si es bueno, malo o regular. Entonces nos decían, les mandamos no sé cuántos millones de litros a cambio El cobre. el cobre. Pero tú decías, es que, oiga, perdón que se lo diga, pero pues no es un insumo para la producción de cobre. Se los damos a los mineros y ¿para qué quiere usted? O sea, se va a acabar la mina, pues, y de por sí es peligroso. Ahora ya con media botella, una botella diaria de flor de caña, quebramos. Total que nunca se cobró. Es una No me deuda digas. pendiente. Sí, no, y ahorita creo que no me van a mandar a cobrarla, porque se me han ocurrido mejores estrategias de cobro. No, ahora sí seguramente lo podrías decir sin que te vieran feo. Es que los tiempos cambian. Uh-huh. Sí, los tiempos cambian brutalmente. Oye, pero ¿de qué vamos a platicar? Pues te proponía que habláramos de esas escenas que conservamos en la memoria y de leídas pues que hemos hecho y que no logramos distinguir bien si fueron cosas que vivimos o cosas que leímos, que así sean de intensas. Mira, estuve pensándole a este tema en la mañana un rato y me di cuenta que me trataba de acordar de algún episodio de mi vida y pues, la tengo ya medio borrosa, te lo debo de confesar. No, todos la tienen borrosa, lo que pasa es que son creativos. Sí, bueno, pues salvo algunos momentos espectaculares que de veras sí han merecido un subrayado así de esos que se ponen en los libros con marcador amarillo fosforescente, pues casi he olvidado, no sé, el 90 y tantos% de mi vida. Y son unos poquitos recuerdos Ajá. que conforme avanza el tiempo se me van deslavando y entonces se me confunde todo. Y entre esos, pues hay momentos que la verdad no sé si leí o viví, pero tratando de enmarcarlos en un contexto sensato, supongo que tuvieron que haber sido leídos, porque son de lugares o de épocas en las que yo no pude haber vivido. Entonces a fuerzas tienen que ser leídos. Pero lo que te quiero decir es que pasan a mi conciencia con una carta de naturalidad, como si yo hubiera estado ahí. Ajá. Entonces, me imagino que a ti te sucede lo mismo, que Ah, también no, por supuesto. los pasajes pueden ser lo más arbitrario que tú quieras, pero Ajá. hay algo en el contexto que armó el escritor con esas palabras que hizo que nos pegáramos pues un pasón, una alucinada genial, Sí. y se nos pirograbaron en la memoria, se nos quedaron ahí de fijo. Entonces, de esto quiero que hablemos. Ah, pues está buenísimo. Y de paso, si quieres, de la memoria, que ya sugerías tú que es bien traidora. Yo sí, por supuesto. Porque Estoy dices que nadie se acuerda de nada, pero todo el mundo inventa. Y eso también es cierto. Sí. Mira, déjame, en descargo de los dos, déjame contarte una cosa de la memoria. Y de esto que lees y dices que es tuyo, pero no es tuyo. Ajá. En realidad te lo fusilaste, pero pues no, con todo esto que decías, pues. De manera inconsciente. De manera, aquí era como medio consciente. Pues esto me pasó, me tardé años en descubrirlo, pero cuando lo descubrí, a mí me pareció que era una suerte de guachicoleo literario, pero que estaba muy bien. Muy bien, lo bendigo ese guachicoleo literario. Pues resulta que Kapuscinski, a quien todos conocemos, de pronto en sus libros decía, y estuve platicando con Julius Nyerere,
Y se echaba Ah, ahí todo un diálogo con Edere. Y luego estuve platicando con el jeque, no sé qué pitos, y ahí estaba. Y el jefe de la tribu, no sé qué cosa. Bueno, y tú decías, pues sí, pues ¿quién va a dudar? Era tan cierto. Bueno, pues Kapuscinski nunca platicó con ellos. ah, Entonces, él lo leía y a la hora de escribir se acordaba, más o menos, digo, por supuesto, no completo, de aquella declaración, etcétera. Y entonces él decía que si lo había leído, él había estado ahí. pues es que de alguna forma tiene razón. Tiene razón, o sea, El rapto evidentemente literario es efectivo, ¿eh? es efectivo. Yo le doy la razón, entiendo que es una forma de plagiar las cosas, que iría contra algunas normas éticas o lo que tú quieras y mandes. Pero el hecho de estar leyendo sí te provoca eso. Yo Sí, estuve sí, ahí. pero fíjate que no en todos los casos, eso es lo interesante. Ah, sí, no es parejo. Aquí yo creo que cada quien tiene su propia colección de momentos vívidos Ajá, en la lectura. Hay un librito, por ponerte un ejemplo, de Jorge Amado, que ajá, se llama Quincas de Rodaguas. ajá. La trama es muy sencilla y no sé si sea una novela o un cuentote. Es un libro delgadito, de esos que dices tú que se llaman anoréxicos. Sí, Bueno, en este caso, Quincas es un tipo venido de una familia muy acomodada, pero que un día decidió irse a vivir al arroyo, a un barrio de prostitutas, dedicarse a la bebida de alcaipiriña y otras cosas. Y un día se muere, ma. Entonces, eh, los, los amigos se sienten en la obligación de avisar a la familia se entera y pues van con toda la molestia de ir a ver al pariente del que se habían separado muchos años atrás. Y, y todos están como con la nariz así, como oliendo feo. ajá. Y hay una escena que a mí se me quedó como si de veras hubiera estado viendo para un lado y para el otro las reacciones de los personajes. Eh, llega toda la familia, un familión de puras gentes bien vestidas, y en un rincón de la habitación, toda deshecha y maltrecha, están una punta de vagos, los amigos de Quincas, ¿no? Y hay una como rivalidad entre ellos. Y empieza a alternar el muerto. El muerto, según la perspectiva de los amigotes perdidos como él, le sonríe y en cambio a los otros les hace muecas. Y es la pura manera como este cadáver, que además está inmóvil, está muerto, muerto, como lo leen los que lo rodean, lo que termina decidiendo que los parientes digan, bueno, ¿qué tal si les pagamos un dinero y ustedes se encargan de velarlo y mañana nosotros nos presentamos a la hora del entierro y llegan a un negocio espectacular? Entonces se va la familia y los amigos empiezan a beber y a fumar marihuana y en algún momento dicen, oye, ¿no le ves cara a Quincas como de que quiere un trago? Sí, pues le meten el vaso y lo Y levantan y le meten órale. el vaso y como que el cadáver empieza a animarse y empiezan a cantar y a echar relajo y a contar chistes y albures y todo lo que te imaginas y se les acaba el alcohol. Y entonces dicen, pues vamos a buscar alcohol. O sea, ¿dónde? Pues con la amante de Quincas, siempre tiene. La amante de Quincas es una prostituta. Entonces, pues, vamos a llevarnos a Quincas. Y se lo llevan cargando así como a un borracho. Y cuando la amante lo ve llegar, le mete una regañada espantosa. Maldito, me habían dicho que estabas muerto, pero mira, vienes como siempre. Y uno ve la escena y se hace la impresión de que efectivamente Quincas está vivo. Ella lo avienta en el camastro, le hace el amor al muerto y termina muy satisfecha como todas las otras veces. Y se acaban también el alcohol de la casa de esta mujer. Y alguien dice, yo sé que hay un barco donde
donde hay unas botellas, vamos al barco. Y ahí se van todos borrachos y hasta atrás. Y entre trago y trago, hay algún momento en el que el mar se pica y Quinca se levanta por el muelleo del mar. Y en una de esas termina lanzándose un clavado al agua. Porque además esa había sido su premonición, que él iba a morir tirándose al mar. Y ahí viene una frase muy bonita de Jorge Amado, que dice, porque que cada quien cuide de su muerte, porque lo imposible no existe. Esta escena que te he contado, yo la tengo como si hubiera estado en la pandilla de borrachos. La traigo incrustada en la memoria, pero con mayor viveza que lo que me pasó ayer o antier o lo que hice ayer en la mañana en mi clase, ayer en la universidad, ni me acuerdo del todo. Y en cambio este pasaje, te juro que está a la mano de mis recuerdos. Ahora, fíjate qué extraño, porque tú eres absolutamente abstemio. Sí, yo no le entro por ese lado. No, entonces no le entras a nada de lo que consumen esta panda. Y sin embargo, convives con ellos. Lo que quiere decir estoy ahí que me emborraché ahí. Lo que quiere decir que esos recuerdos tan vívidos no necesariamente están vinculados con lo que uno hace, con lo que uno es. No, yo creo que dependen pues, del martillo con el que el escritor fija sus imágenes para que éstas se vuelvan de veras brillantes. Con Amado me sucede en muchos casos. Ajá. Mira, hay otro libro que es también de mis favoritos de él, uno que se llama Los viejos marineros. Ajá. También lo publican a veces con el nombre de el Vasco Moscoso, capitán de altura. Tiene diferentes traducciones. Es una historia muy linda de un tipo que hace mucho dinero, porque es comerciante, y asiste, esto que no se espante la concurrencia, pero casi todos los personajes de Jorge Amado frecuentan prostíbulos. Sí. Y hay un prostíbulo ahí en Bahía que es muy, muy prestigiado, y llegan ahí pues, los más notables de toda Bahía. Hay jueces, hay magistrados, hay abogados, hay doctores, hay almirantes, hay un montón de personalidades. Y el personaje principal es un pobre señor rico, no tiene más mérito. No tiene más mérito que la cartera. Exactamente. Y como termina haciéndose muy amigo de todos, en algún momento le dicen, oye, siempre se te nota un dejo como de tristeza, ¿qué es lo que te pasa? Tienes todo. Entonces, este señor les hace ver que pues todos ellos tienen un puesto, un cargo, son gente importante de la sociedad. Y le preguntan, bueno, ¿cómo qué quisieras ser? El tipo dice, pues yo quisiera ser capitán de altura. Este tipo de capitanes son los que manejan los transatlánticos. O sea, no es capitán de un barquito, es un capitán de transatlántico. De transatlántico. Como hay entre el público está nada menos que el secretario de Marina, dice, no hay problema. Para eso estamos. Mi querido Vasco, te lo vamos a conseguir. Tú estudiate este manual para hacer el examen teórico y nosotros te acreditamos todas las horas de experiencia que tú necesitarías tener. Finalmente el cuate es nombrado capitán de altura. Y ahí sigue ya feliz. Y empieza a envejecer. Y decide irse a un pueblito cercano a Bahía a vivir. Y claro, para ese momento ya ha conseguido pues un montón de cosas que tienen que ver con la vida de los marineros. Tiene hasta un timón, un ancla, todas las cosas que te puedas imaginar. Toda la parafernalia. Y llega al pueblito y pues por supuesto se presenta como capitán de altura y para testimonio de esto pues está todo lo que lleva en los camiones de carga que trasladan sus pertenencias a esta casa. Y hay en ese pueblo un abogado que es el que cuenta historias más interesantes.
Pero cuando llega el capitán, pues inmediatamente todos los chismosos del pueblo van a escuchar al capitán Claro. y el pobre abogado empieza a sentirse como, pues como desbancado. Bueno, no te hago largo el cuento. No, síguele, está bueno. Hay un momento en el que el abogado, ya furioso de haber pasado a segundo plano o a quinto plano, mete la cizaña de que el tipo es un mentiroso. Y el pueblo como que duda porque las aventuras que él cuenta, además tiene una imaginación fantástica de sus aventuras en los 7 mares y en los 4 océanos y no sé qué tanto. Encuentra el abogado la oportunidad de demostrarle al pueblo que es un falsario. Esto sucede en el mero final de la novela. Ajá. Hay un capitán de altura que murió a 100 kilómetros del puerto y no hay manera, de acuerdo con la legislación, de que ninguno de los subalternos dé las órdenes para llegar a puerto. Necesitan a fuerzas a un capitán de altura. Aunque esté jubilado, averigua el abogado. Y entonces lo van a invitar, le hacen ver la legislación y él se siente obligado, llega ahí entre vítores, se sube al barco, lo llevan primero en una lancha al barco, pasa la noche ahí, tiene una conducta impecable como capitán de altura, y cuando está exactamente enfrente del muelle y todo el pueblo está en la costa, ahí viendo las instrucciones que va a dar por fin este señor, el subalterno que está en contubernio con el abogado le pregunta: mi capitán, ¿cuántas anclas echamos? Y el otro se queda titubeando y dice: todas, para no errar. Y le preguntan: ¿y cuántas velas izamos? Este otro se vuelve: todas. ¿Y cuántas amarras ponemos? Todas. Y el pueblo ya se da cuenta que este no sabe nada y empiezan a carcajearse, se baja del barco burlándose todo el mundo de él y se va y se mete en un hotel de cuarta, ahí a emborracharse y a llorar. Y esa noche, y esto es lo maravilloso de Jorge Amado, esa noche hay un ciclón que arranca todos los barcos de la costa, menos el barco del capitán. Y en la mañana llega el pueblo entero experimentado. Es un final, ¿no?, que a mí me produce, pero una inyección de vida como no te imaginas. Por eso amo a Jorge Amado. Siempre ganan sus personajes al final, ¿no? Bueno, ahí estuve también. Fui este hombre que hizo amarrar el barco con todos los dientes a la costa. Fíjate que ahorita que contabas eso, yo estaba pensando algo raro. A mí esto el yo estuve ahí, Ajá. Hay cosas que de manera imposible me lo provocan. Yo me he dedicado a averiguarlas. Es decir, yo necesito sentirme dentro. Si no me siento dentro, aquello no jala. Por ejemplo, perdón que meto otro tema, pero ahorita va a agarrar galleta. Cuando íbamos al teatro, a mí nunca me pude meter. No lograbas perderte en la... Fuera quien fuera la obra que fuera. Es decir, había un momento en que yo caí en cuenta que esos que estaban ahí eran unos farsantes. Chala, ahí sí Por te has mejores privado que de un... fueran. Sí. Vamos, yo recuerdo obras maravillosas, pero siempre con la certeza de que los que estaban ahí no eran los que debían de estar. Que eran unos suplantadores. Ajá. Entonces, ir al teatro, yo sí disfruto la función, eso está fuera de discusión. Pero Sí. siempre salgo con la certeza de que los que ahí estaban no eran los personajes, sino eran los suplantadores. Entonces, por ejemplo, el teatro no me funciona. Cuando el cine es serio, tampoco me funciona.
No Les me veo, digas. sí, mientras más seria es una película, mejor hecha, por así decirlo, Ujú. me doy cuenta que son unos suplantadores. Que están ahí pegando pedacitos de actuación que se hicieron en Exacto. distintos momentos para que luego corra con la sintaxis. Ándale, una. Y dos, que el cuate que está ahí no es el que está ahí. Es decir, si lo matan, no se muere. Sí, Y en el teatro me pasa exactamente lo mismo. Si lo matan, no se muere. Lo cual le resta toda la verosimilitud para mí. pues qué horror, fíjate, porque hay en los dos medios que me Ujú. dices, y sobre todo en el cine, yo no sé si a causa de que está uno ahí con psicología de multitudes, rodeado de gente, en la oscuridad, las imágenes gigantes Y, ante uno, y rodeado por el hay un sonido. rapto instantáneo que a mí me provoca el cine. A mí me lo Inmediatamente me provoca, pierdo. pero con el cine chafa. Ese Mientras sí te más, pesca. sí, era lo que te iba a decir. A mí lo que me pasa es que ese tipo de raptos nunca me ha dado con una película así, de estas que salen en los libros de historia del cine. Ajá. Nunca he podido. Siempre hay algo que me dice, esto no es cierto. Pero veo una película de zombies, de Ujú, estas del asesino serial que corretea a la muchacha recién operada con hartas siliconas, ujú. y no me da ningún trabajo entrar. ¿Qué cosa? Aún más, son tan predecibles que bastaría ver pues, unos 7 minutos de la película y ya sabes en qué acaba, es decir, en lo Ajá. mismo que empezó. Sí. O sea, no pasa nada, nada más van matando gente. Bueno, la puedo ver 10 veces, 20 o 50, Y te y si emboba es, como. no, yo estoy adentro y cabeceo los golpes de sierra eléctrica, las mordidas de zombie. Te juro que eso es algo que siempre me ha dado mucha pena reconocerlo. Esta cosa barrio bajera que tengo con ese tipo de cosas. En cambio, con los libros, no. Los libros sí te captan todos, así instantáneamente. No tanto, no todos, no, eso sería un Ujú. exceso. Hay algunos que más no No, puedo. no se puede, sí. No, y incluso también depende del tipo de lectura que estás. Por ejemplo, hay libros que nada más quieres leer 2 capítulos. Ah, no, sí. Y si se trata de ir a recabar información, uno Sí, trae las antenas con otra dirección, mano. con otra Un sintonía. ensayo se lee de manera muy distinta que la narrativa. Yo, La a mí, poesía también se lee muy distinto. pues a mí esos raptos me han ocurrido con los ensayos. No me digas, estás platicando con Yo el de enfrente. sí platico con el de enfrente. eh, y es más, cuando descubrí lo de Kapuscinski, yo he hecho lo mismo todo el tiempo, el día que fulano me dijo tal cosa. Ajá. No importa que esté muerto, que se haya muerto antes que yo nací, pues, ¿quién le importa? Yo estuve ahí, pero sí me pasa con el ensayo y me pasa, por supuesto, con la novela. Y yo lo achaco a un pacto que hace el lector con el autor, una suerte de pacto trascendental. Y no creas que es cotorreo, porque es la única condición de posibilidad de que se dé la lectura. Sí, uno se presta. Ujú. Ese pacto también te lo acepto totalmente. Es un pacto que tienes que firmar y ese pacto implica que cuando abres la novela tienes que apagar, uno, tu sentido de la realidad y a menos que aquello esté muy mal hecho, tu sentido de la crítica. Sí, uno se pierde y se va y ni cuenta se fijó. No, tú cedes. Y justo ese momento te permite el arrebato y la vives la novela. Vamos, o el cuento, lo que sea, pues en mi caso también me pasa con el ensayo, que no me, lo cual es rarísimo porque debería Sí, de es muy raro pasarme. porque yo, mira, en todo lo que es narrativa, me pierdo. Sí, Y me pierdo como bobo
teatro, y salvo que de veras sean muy malos actores, Sí. o me llegue el agua y me moje, ahí sí ya, teatros Ya. esos interactivos los odio. Ujú. Pero el teatro que sucede allá afuera, afuera de mí, yo en mi butaca salvo, me pierdo por completo. Me sucede incluso hasta con la danza, ¿sabes? ¿A Que me poco? encanta la danza, sí. De pronto me olvido que son seres humanos, dejo de fijarme en cosas que no debe uno de fijarse en la danza y Claro. empieza uno a ver simplemente el movimiento. Y en armonía con la música, veo ahí unas especies de hélices que van bien como flotando en el ritmo de la música y me pierdo. Me produce también un rapto la danza. La danza. Y en cambio, en el ensayo, ahí sí prendo el aparato crítico así más intenso, al menos eso intento, y estoy en un debate, a ver si me convences, si no me convences, pensando en otras cosas, discutiendo, leo despacito el ensayo. Ajá. Una página que normalmente me lleva, ¿qué? 2 minutos, en un ensayo una página me puede llevar 10 minutos o me puede llevar una semana, ¿eh? Ajá. Hay encerrones con Heidegger o con Kant que de veras han sido siniestros. Sí, sí, sí. Primero porque no los entendía y luego porque al entenderlos los trataba de rebatir o los trataba de adaptar y ha sido una discusión intensa. Ajá. Pero ahí sí no apago la conciencia de que es un otro con quien que me está diciendo, queriendo persuadirme de algo que a lo mejor no es del todo cierto. Entonces, antes de admitir cualquier afirmación del ensayo, la sopeso, la valoro, la comparo, me quedo pensando, luego a veces la tiro muy fácilmente, digo, no, no puede ser tan idiota, y le presto todas mis luces para ver si en una mejor versión se sostendría. Y es un esfuerzo intelectual de trabajo prácticamente. De trabajo. No, a mí, fíjate, que con los libros de historia me pasa igual, me llevan. Pero de historia a la Toynbee o No, no, textos no, no. críticos de historia. Un libro de historia hecho como debe de ser. Ajá, Inspirado por Clio. Sí, eso ajá. vamos a hacer la teoría del no sé qué, no, no, me brinco ese cacho. Ya, esa parte ya la superé, ya. Esa parte anal compulsiva del marco teórico ya está muerta. Ujú. Pero entrar al libro, a mí me parece, algún libro de historia me parece que es entrar a una aventura. Mira, te voy a enseñar uno que le estoy entrando, este. A Se llama ver, Misericordia. ajá. Y desde que la página 1, bueno, voy como a 3/4 partes, voy como en la 180, digo más o menos. El, te cuenta una historia que tú dices, no puede ser. Vamos, te la cuento nada más para que te eches un trompo a la uña. A ver. Atrapan a una collera de apaches ahí por Tamaulipas y Texas, en esa zona, en lo que hoy sería Tamaulipas, en la época colonial, y se los traen capturados a pie hasta Veracruz. Y en Veracruz Ujú. los van a vender como esclavos a los plantadores de las Antillas. Pero un grupo de estos cuates se escapa y deciden huir. El único problema es, perdón que lo notifique, no saben leer la brújula, no, todo lo demás. Y entonces agarran camino para la Pachería, según ellos, pero van para Jalisco. Ujú. Digo, nada más, no les falla mucho, van para el otro lado exactamente, pero bueno, es lo de menos. Y los van correteando y los van tratando de atrapar. Hay Ajá. pequeñas escaramuzas con ellos. La verdad es que es mejor que una novela. Ah, no, pues es que está contado. Está contado. Pues. Sí, entonces yo lo leo y te juro que voy con los apaches. Ahí sí, bueno, yo siempre les he ido a los apaches. Como son perdedores inexorables, yo estoy de ese lado.
pero, pero acompañarlos me parece fascinante. Fascinante, fascinante. Pero imagínate un texto de historia en el que te dicen, lo que tenemos son estos documentos. Te transcriben un pedazo del documento. Sí. Hay un hueco de información de aquí hasta el próximo año donde nos encontramos este otro testimonio, este edificio, estas cartas. Ah, no, ya se hundió. No, ya se hundió. Es que cuando te lo plantean así, y entonces son intentos de interpretación de lo que realmente pasó. Ajá. No, cuando ocultan, digamos, pues todas las bisagras, ¿no? Cuando las Claro. ocultan y te cuentan la trama, pues hacen casi como Dumas, ¿no? Y son maravillosos, pues son Eso es novelotas maravilloso. buenísimas, ¿no? Mira, yo me acuerdo de un libro de Luis González y González, que a mí me Ujú. parece uno de los grandes historiadores de este país, y era tuerto, traía su parche. Eso me encantaba verlo con su parche. Ajá. Y era un historiador de altísimos vuelos. Y un día, para hacer su tesis de doctorado, dice, pues, ¿de qué hago la tesis para volverme doctor en historia? Te estoy hablando de finales de los años 50, principios de los 60. Ujú. Y él dice, ya sí, voy a contar la historia de mi pueblo. Y cuenta la historia de un pueblo donde nunca pasó nada. O sea, quiero que quede claro. O sea, en la guerra de independencia no pasaron por ahí. En la revolución tampoco pasaron. La reforma agraria fue 3 pueblos más adelante. Un pueblo en el que nunca pasó nada. Nada. Ujú. Entonces, el reto es mayúsculo. Voy a contar la historia donde no pasa nada. Y el principio del libro, lo cito de memoria, pero es por ahí va. Él dice, en 1910, en mi pueblo, solo pasaron 2 cosas importantes. Pasó el cometa Halley y nacieron vacas con 2 cabezas. Y el borracho del pueblo, don fulano de tal, se suicidó aventándose desde la torre de la iglesia. Pues es que ahí tienes unos mojones extraordinarios, pero para armar un cuento. No, pero es un libro de historia hecho y derecho, o sea, tú lo revisas, y bueno, es un clásico de la historia mexicana, de la Ajá. historiografía mexicana, se llama Pueblo en Vilo. Y vamos, gracias a ese libro se inventa la microhistoria, es decir, la historia de estos pedacitos chiquitos. Y pues Ujú. todo el mundo le entró a buscar las historias de los pueblos, tuvo una serie de consecuencias muy importantes. Pero más allá del enfoque historiográfico, lo que te provocaba el arrebato es que ese autor te llevaba de la mano a San José de Gracia, Michoacán, en 1910 y en adelante. Y Y con te él paseaba andabas por ahí como y si te de lugar. paseaba por el pueblo maravillosamente bien. Bueno, pero todos los libros de Luis González, incluso hay un libro de teoría que él escribió, de teoría de la historia, eh, todos tienen esa virtud. Es más, yo te voy a confesar una cosa. Yo, Ajá. si tú ves mis libros de historia, todos están escritos con la misma estructura que él, esos libros. No, pues es que ahí sí, ya entiendo por qué te rapta. Pues tú dices, es que este sí sabe, Ujú. porque entiendes a la gente de esa época y las tortillas te huelen y la Sí. salsa te pica. Digo, dicho de manera muy simple, pero estás tan ahí como el funeral, como en el barco que no se hundió. Escoge tú. Esto quiere decir algo, que podría ser una obra de cualquier género y que quizá lo que importa no es el tema, sino es la pluma.
Sí, eso es absolutamente cierto. Mira, hay libros que incluso yo he leído varias veces porque los he puesto por necio como libros que contienen mucha temática para filosofar. Ajá, Y como doy clases de literatura y tienen que ser enfocado desde el ángulo este, pues lo suelo poner con alguna regularidad. El libro de Milán Kundera, de la ajá. insoportable levedad del ser. Te he de confesar que no hay un solo pasaje en el que yo me sienta adentro. No, a mí me No, pasa igual. no hay manera. Con la broma no, con la broma sí hay cierta, Si hay un momento en el que te logras perder. sí, hay momentos en los que sí entras, pero con la insoportable levedad del ser, no, eso es granito puro. Sí, no, es una novela muy extraña porque sí tiene las texturas como para atraparte. Hay pasajes largos de narrativa, hay incluso algunas transcripciones de periódicos de la época que imitan el estilo del reportaje y uno los lee como si estuviera leyendo pues el periódico de ese momento. Ajá, Y por ahí hay uno que otro cuentito empotrado. ajá, La mamá de Teresa, no me acuerdo cómo se llama la mamá, pero aparece retratada en un cuento de un capítulo. Y es un cuento perfecto, ¿eh? De un cuento clásico, así. Planteamiento, nudo y desenlace, así. Y está metido ahí también como parte de la trama. De la trama me refiero no de la historia, sino de la urdimbre de elementos que teje Kundera para armar su novela. Es un libro muy interesante, pero no tiene la virtud que tiene Dumas en cualquiera de sus libros, ¿no? sí, no, 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 te deja frío. Te puede parecer interesante, te puede revelar algunas ideas, te puede provocar otras, pero no, no, no te deja entrar. Y eso es feo, Sí, porque me parece sí, que hay un desprecio al lector ahí. pues es que, mira, sucede mucho en una obra que mete demasiados elementos experimentales. Ujú, Esa es la impresión que me da. Cuando uno simplemente cuenta y cuenta y cuenta y cuenta y cuenta, y lo importante es mantener tenso el hilo de la ensoñación para que el lector se meta y disfrute, se entere, sufra, se enamore, llore, lo que tú quieras. Cuando eso se vuelve secundario frente a un alarde estilístico o frente a un intento de artificialmente armar un portento de novedad, cuando uno hace esto, sí se enfría la trama. sí, Yo lo he sentido mucho. Cuando hago un cuento común y corriente, lo leo muy contento. Cuando me pongo inteligente y empiezo a plantear planos de ficción y los relaciono y los imbrico, me cuesta un trabajal como de geómetra, man. claro, Y el cuento finalmente pues, puede quedar bien mal y puede decir la gente, ay, qué maravilla o qué idiotez, pero no deja de fijarse que ahí está el autor dando lata con su presunción. exacto. La historia no fluye por sí sola. No, hay que ayudarla. Mira, ahorita lo que decías, yo me acordaba de a mí un libro que me parece prodigioso, así un desplante de estilo, de sabiduría. Dime tú lo que quieras y yo se lo pongo. Uh Pero -huh. me parece también un libro absolutamente refractario. Los tres tristes tigres de Cabrera Infante. Sí, el de Cabrera Infante, pues es que es un alarde de pirotecnia con el lenguaje y con las estructuras. Lo sabe todo, lo hace todo. Tú dices, y esa pirotecnia del lenguaje, hay un momento en que, no sé si te acuerdas, cuando escribe La muerte de Trotsky, no, La muerte de Trotsky, escrita por escritores cubanos antes y después del suceso. Y Sí, entonces la cuenta como lo hubiera contado Martí o como la hubiera contado Nicolás Guillén. uh -huh.
Y cuando tú ves... Sí, que les planche el estilo perfectamente para que no se note. Perfectamente, es Martí. Pero sí te cae muy bien, sí te asombra. Pero te sientes un poco fuera, o sea, ya estuvo bueno el chiste, ¿no? Pero ya, basta de chistes privados, Sí, ya cuéntame estuvo uno, bueno, sí. Sí, cuéntame no, no, uno no. propio. Oye, ¿y cuando escribes no te da el mismo rapto? A mí me da un rapto peor, Mao. Entro en un estadio como esquizofrénico. No me pasa con los cuentos. Necesito estar enfrascado ya una buena temporada en un libro que termina siendo una novela regularmente. Uh-huh. Eh, y yo alguna vez he sostenido por ahí que la tinta, aunque no escribo con tinta porque lo hago con caracteres virtuales sobre una pantalla de tablet, pero la tinta pienso que debe tener algo así como unos vapores alucinantes. Sí, Y si me consiguen, ¿tú te acuerdas que yo escribía en la cafetería de Gandhi? sí, por supuesto. Ahí escribí, no sé, 25, 30 años. Todas las mañanas estaba ahí escribiendo. Y era un ruidajo espantoso. Los meseros, principalmente ¿cómo se llamaba? Genaro, ¿no? Además, como pues vivía de sus propinas, le chocábamos todos los que íbamos a pasarnos el día. Como él mismo lo anunciaba como pregonero, estaba ahí como al lavadero en la puerta de la subida de la escalera y decía, ya llegó Oscar, un café para todo el día. Y me ponía vergüenza, ¿no? Y le pedí un vaso de agua y se burlaba y decía, ¿quiere un cóctel Monterrey? No, era un personajazo ese Genaro. Ajá. Pero qué lata daba, ¿no? Se pasaba todo el día dando de gritos, molestando a la clientela. Y el mismo Mauricio, ya lo hemos platicado aquí, Sí, llegaba y se me sentaba a la mesa y me interrumpía. Bueno, yo logré desenvolver una capacidad catatónica que no me permeaba absolutamente nada del contexto. Podían haber ajá. estado balaceándose ahí los narcos y yo habría seguido escribiendo, siempre y cuando Como no me si hubiera nada. caído un cadáver encima de las hojas de papel que entonces escribía directamente a mano. Y era por la sumergida que me daba en la historia. Es Sí, más, en los momentos así que recuerdo con más gratitud hacia el trabajo literario que he hecho, son esos ratos en los que yo como si estuviera metido en otro mundo, sentía que mi cabeza, mi conciencia, era una especie de periscopio de esos de submarino ujú, que giraba y lo único que tenía que ver lo que estaba pasando para escribirlo. exacto. No estaba yo forzándome a ir acomodando una frase tras otra, sino estaba describiendo lo que estaba viendo. Esos momentos de veras son instantes vividos en esa otra dimensión. Te digo que Ajá. casi, casi es un arrebato esquizoide en mi caso. Cuando lo logro, y por eso me gusta escribir, y por eso a veces ya no me gusta escribir, porque no logro entrar a esos niveles de otra vida. Ajá. Así es que, por supuesto que sí me pasa cuando escribo, más que cuando leo. A mí me pasa igual, cuando escribo también me voy, me voy. Y pero yo hago trampa para Ver, irme. Mira, lo que te voy a contar es bastante tonto, pero yo descubrí que lo hacía hasta que me lo hicieron notar. ¿cuáles son tus manías? Entonces, yo me pongo a escribir, pues, así Uh-huh. normal, aquí en la pantalla esta, con el teclado este, y ahí le voy echando, aporreándolo con singular alegría. Y Patti me ha dicho que lo que yo hago es hacer ruiditos todo el tiempo. ¿Cómo? Estás así Mm. como tarareando. Yo no sabía que los hacía. Y tampoco sabía, ojo, que los hago cuando leo. Cuando lees en voz baja para ti, pues estás
¿Estás también? Sí, leyendo en silencio y hay ruidito. Yo lo que sigue es una teoría absolutamente idiota, pero estoy dispuesto a defender mi idiotez, pues, o sea, no tengo con qué, pero lo voy a intentar, pues. Yo sospecho que ese sonido absolutamente monocorde es como una técnica de éxtasis. Ah, Así como cantan los chamanes, que cantan lo mismo 7 horas hasta que se vuelan, sí, 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 sí. y es en realidad una técnica de éxtasis. Cuando yo estoy haciendo esto, llega un momento en que ya entré Y se quedó prendido y yo yo sigo trabajando. Y pueden pasar, eso sí no dura mucho, no aguanto más de 3 horas, 4, cuando ando muy acelerado. Pero esas 4 horas duran como 11 segundos. en el Y tiempo de acá afuera. en el tiempo de acá En el, afuera, y efectivamente tú estás viendo todo. sí, pues a lo mejor estamos compartiendo esto de una experiencia que a lo mejor no solamente nos pasa a ambos, sino que es lo que suele pasar cuando uno escribe. Yo me imagino que sí. Incluso, no sé si te pase que cuando estás en ese momento de escribir y estás ya clavado, hasta hay cosas que se revelan que no habías pensado. Ah, no, por supuesto, sí, 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 sí. Y Ahí, pues, algunas es una eran aclaración. brutal. Fíjate, hoy en la mañana me pasó esto. Cuando estaba escribiendo una escena de lo que estoy chambeando, el personaje de la escena se recarga, se acerca a un escenario de un teatro en el siglo XIX, y hay una maderita de 20 centímetros más o menos pegada alrededor del foro. Mm, Esa la tenían todos los teatros de aquella época. Y el cuate pone la madera y se pone bien jarioso por tocar ajá. la madera, porque esa madera estaba puesta ahí para que no se le vieran los pies a las comediantas. Ah, Si tú revisas la literatura del 19, hay un gran fetichismo de patas. Son muy calenturientos con las patas. sí, Flaubert le dedica todo una apología a los pies femeninos. Sí, es una cosa muy extraña del 19. Entonces, que tuviera esta cosa y él pudiera traspasarlo, yo nunca me hubiera imaginado que se sentía. Es más, antes de sentarme a trabajar, no sabía que se sentía. Y lo descubriste ahí. Ahí lo descubrí. Pues mira, en ese punto también tenemos una absoluta coincidencia. Yo no entiendo un carajo, pero cuando pongo las manos sobre el teclado, las que creo que piensan e imaginan son mis manos. Sí. Pienso con las manos. Mira, hay una teoría medio idiota. Dice que uno primero tiene la idea, luego de la idea la traduce en palabras y luego Ajá. las palabras las pone uno por escrito. ¿No? Eso es lo que se cree. Ajá. Pues se me hace que no es cierto. No, a mí me parece que eso no Uno está pone por bien. escrito, al leer las palabras, las descubre como palabras y luego descubre la idea que trae uno entre manos. O sea, el Exacto. proceso es completamente inverso, Max. Yo había pensado al revés, fíjate, yo tenía ahí otra idea, no sé si sea cierta, A ver. que cuando tú estás escribiendo, la velocidad que tienes en las manos es menor que la que tienes en la cabeza. Ajá. Es decir, la cabeza piensa más rápido que lo que tú escribes. Mm, En lo que y, yo pienso casa y escribo casa, es más lento escribir casa que pensar. pues mira, aunque te suene muy, lo que tú dices es lógico, parecería cierto,
Pero en mi experiencia más íntima, Ajá, a lo mejor estoy mal, pues, pero eso es lo ajá, que creo que me pasa. ajá, Yo escribo muy despacito también a máquina. ajá, En el teclado escribo muy despacio, escribo con 2 o 3 dedos, no sé ajá. cuántos. Yo No dos, tengo así, no yo soy dos de a pianista, ¿no? periodista. Sí, bueno, pues yo creo que también uso el pulgar y el índice de vez en cuando, no sé cómo, pero, y no creas que tengo un rendimiento, porque tú sí escribes muchas cuartillas al día. Ajá. Luego a lo 3 o 4 al día. bueno, son muchísimas. Muchísimas. Son mil Cuando yo, doscientos al año. no, son un montón, por eso tienes unos libros gordos. Y tú sabes que mis libros son flacos, todo el mundo lo sabe, pues. Me tardo muchísimo, ma. Y me tardo muchísimo en una jornada de trabajo de 4 o 5 horas. Logro sacar, ¿qué te diré? Pues media cuartilla, cuando me va bien. Entonces, el problema no es que la velocidad de mis manos sea lenta. El problema es que solo cuando voy escribiendo las palabras, como que no tuviera fuero interno, pues para Ajá, enterarme de mí me tengo que ver por escrito. Y es ajá. gracias al apoyo de la escritura que entonces se me ocurre lo que estoy pensando. Si me pongo a querer pensar sin meter la fijación de las palabras, pues desenvuelvo la idea como media ideíta, Ajá. pero la capacidad analítica, buena o mala que tenga, creo que depende de que la voy plasmando en palabras. Y unas palabras me sugieren otras. Sí. Y es ahí donde puedo detenerme, pero en la letra. Soy un escritor que se va leyendo y gracias a que se va leyendo puede avanzar. Pues es un proceso completamente externo. A mí me pasa, fíjate que lo chistoso, yo voy escribiendo y como el teclado es más lento que la cabeza, me obliga a pensar más despacio. Ah, Entonces le tengo que, como traes como la brida tensa en la cabeza para que la mano no se te vaya. Yo sé que estoy diciendo algo muy extraño, sí, sí. pero así es. Entonces, ya cuando terminé de escribir, al otro día leo, y al otro día cuando estoy leyendo, es cuando descubro lo que pasó. Ah, o sea que tú ni siquiera estás ahí cuando terminas la jornada. No, yo ya terminé mi jornada y sí que estoy cansado. Ujú. Ni siquiera volteo a ver. Apago y me voy. Y al otro día cuando prendo es cuando empiezo a descubrir. Y al corregir es cuando cobras Exacto, conciencia, das forma y todo lo exacto. demás. Y empiezas a amarrar las piececitas. Yo empiezo a amarrar las piececitas y como en diferentes niveles. Hay un nivel que sí es muy artesanal, que es cuando vuelvo al sonido monocorde. Ujú. Pero ya cuando han pasado 3, 4, 5 correcciones, ya no funciona el sonido monocorde. Entonces, tengo que usar herramientas que me permitan corregir. Como qué cosa, qué cosa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy inmenso que acabo de inventar. Ujú. Un personaje mío tiene prohibido decir la palabra pues, Y porque eso dice te... pus o Ujú. pos. Digo, acabo de poner un ejemplo muy bobo. Bueno, para solucionar ese problema, yo ya no trabajo como una cosa artesana, sino absolutamente industrializada. Busco todos los pues Y los eliminas. y los cambio y te das cuenta que algunos pues no iban. y así ya voy localizando piececitas que tengo que mover. Pero eso último ya es absolutamente un trabajo mecánico, que lo hace más la máquina que yo.
Y con una ventaja, la máquina no falla. No, sí, ahí sí es infalible. Es infalible, porque a mí sí se me puede ir un pues en vez de puso. Entonces, a la máquina no se le va. Claro, no es que el tipo nada más diga pus en vez de pues, pero si no puede, no tiene esa capacidad. Entonces, por ejemplo, para revisar ya esta última parte de la novela, sí ya es muy mecánico, ya no la leo. Ah, no, ahí sí somos muy distintos, José Luis. Ajá. ¿Tú cómo Eh, le eh, eh, haces? mira, yo no me levanto de la mesa hasta que la página ese día me parece perfecta. Al otro día, con nuevos bríos, le descubro evidentemente errores. Claro. No puedo avanzar sin releer lo anterior. Y Ajá. lo pulo hasta que creo que ya está perfectamente bien. Y empiezo el párrafo siguiente. Entonces, Ajá. cuando termino una cosa, ya la leo, pero nada más como para revisar cositas, ya Ajá. prácticamente está en limpio. Ajá. Mi lectura final, ya antes de entregar, ya es de detalles mínimos, no es de rechura. Ajá. Solamente una vez me falló esta técnica, porque no sé si te he contado, creo que sí una vez. Yo escuchaba el concierto en Colonia y la escala de Keith Jarrett. Traía Ajá. unos audífonos, mi Walkman, y lo ponía a todo volumen al pianista jazzista, que es una Ajá. maravilla. Y entonces me ponía a escribir mientras me aturdía con la música. Porque además, de veras, me terminé por lastimar casi el oído por el volumen con el que escuchaba a Jarrett. Incluso lo lograba acallar y yo me concentraba en lo mío. Pero me daba un ritmo maravilloso y además me provoca no sé qué tanta producción de endorfinas, sobre todo el concierto en Colonia. Ajá. Cuando andaba melancólico, el concierto en París. La obra de Jarrett me encanta en general. Bueno, terminé completa una novela que tú conoces, que es la de La vida de un muerto. Ajá. Ahí hay un personaje que es Don Sushi. Sí. Bueno, este personaje en algún momento se muere. Digo que se muere y páginas más adelante el personaje seguía vivo. Esto lo descubrí cuando leí Las Galeras o Las Pruebas Finas, ya cuando había entregado la novela, ya cuando estaba en proceso de publicación, que no hay que, el editor te No, te puede decir latiguea. cosas Sí, horribles. Ya cuando sí. llegaste a ese momento, decir, oiga, me equivoqué. Bueno, pues descubrí que la novela estaba fracturada porque había dejado una pista completa de que había llegado a morirse este personaje y por el otro lado no se había muerto. Entonces tuve que rehacer, para disgusto del editor, varios capítulos Claro. y desde entonces me prohibí escuchar música mientras escribo. Man. Sí, porque Genaro con sus gritos o todo lo que pueda suceder a mi entorno de escándalo no me terminan rompiendo la estructura mental, pero Ajá. la música sí. Yo releí 100 veces ese pasaje para pulirlo, 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 y cuando lo entregué estaba convencido de que estaba bien, pero la novela estaba fracturada. O sea que me había provocado un par de niveles de conciencia y se me Ajá. hacía perfectamente clara, lineal, consecutiva. Esto te lo digo porque en mi caso no rehago. Ya tú te paras y dices, ahí lo dejas ahí como quedó. Y Sí. al otro día lo retomas y lo Ajá. refundes un poco. Ajá. No, yo al otro día nada más como que le paso el plumer, porque ya Ajá. está. Y no puedo avanzar y por eso avanzo tan despacito. Mm. No, yo Porque, sí, y la única treta que yo hago es que no sean capítulos largos, uh -huh, porque si hago capítulos muy largos,
entonces sí me entrampo. Ajá. Porque yo para poder trabajar en el Gobernar. capítulo de hoy, tengo que leer 2 antes diario. Uh-huh. Entonces, ya limpié este otra vez, ya limpié este otra vez, ya limpié este que estoy trabajando y ya me pongo a trabajar. Ajá. Entonces, si me salen unos capítulos de 30 páginas, voy a escribir una palabra. Sí, sí, porque te vas a pasar el tiempo leyendo. Exacto. Entonces, siempre por eso he decidido hacer capítulos cortos. Es una decisión de supervivencia. Pues mira, podrías remediarlo muy fácilmente. Podrías hacerte capítulos larguísimos, pero solamente echarte para atrás unas 10 páginas. No, porque tengo que empezar donde veo el título. Esa es una maña. O el numerito, o lo que sea. Sí, entonces, si no veo eso, no puedo empezar. Ahí sí, no le muevas porque has avanzado muy bien con esa técnica. Entonces, pero sí, si no veo la chiva esta que es el inicio de un capítulo, no puedo. El parágrafo. Sí, 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 algo tengo que ponerle. Entonces, por eso trato, por ejemplo, y aparte trato de hacer trampas para que todo cuaje. Por ejemplo, en lo que estoy trabajando ahorita, cada capítulo debe de tener exactamente 12 cuartillas. Mira, nomás eso sí que es una fijación terrible. Y en todos mis libros, todos los capítulos casi son exactamente del mismo ancho. Eso te da la pauta para cambiar de escena, para meter un Exacto. elemento nuevo, para... Me tiene que alcanzar en eso. Porque esto, lo que estoy diciendo ya es una estupidez, pero no importa. Yo creo que la gente sí lee 12 páginas de corrido. Bueno, pues hay una razón también Yo sí creo sensata. eso. No sé si sea cierto, o lean 24 o 36, pero 12 sí, yo creo que se aguantan. Entonces, en 12 páginas tienes que crear ahí una suerte de arco narrativo, como dicen en las telenovelas. Mira, yo la verdad no sé de qué tamaño queden los capítulos. No pueden ser muy largos porque no es muy larga la obra cuando la termino. Pero no me fijo tanto en cuánto midan. A mí lo que me preocupa es que la historia, la escena, el asunto que tenía que agotar quede completo. Y lo mismo puede quedar completo, no sé, en 3 o 4 páginas. Que en 7. Que en 7 o que en 20. Ajá. Y entonces son muy irregulares los tamaños de mis capítulos, creo. Sí, no, los míos sí trato de que sean muy... Me gusta por una cosa de simetría. ¿Qué cosa más extraña? Pues te Incluso... doy un consejo, así como hace rato te decía, remédialo solamente echándote 10 páginas para atrás. Tenle más fe a los separadores, man. No, eso es un hecho, podría ser buenísima. Pero fíjate que esta cosa, incluso si la novela tiene 3 partes, cada parte tiene que tener el mismo número de capítulos. Estás tan maniático como Dante. Sí, o como Gracián. Sí. O sea, porque tengo la impresión de que si una de las partes tiene un capítulo menos o queda más flaca, hay algo que no funciona. Pues mira, son partes de un ritual muy, muy personal que hay que respetarlo porque pues ha funcionado bien. Sí. Y finalmente las manías de uno son... ya hay algo que hemos platicado aquí alguna vez, creo. Yo me torturo. Tengo delante de mi escritorio una pintura preciosa que ya me sé de memoria. Me ha acompañado pues más de 40 años, ya ahí la tengo siempre enfrente. Es el cuadro que salió en la ocasión anterior. Ajá. Ese que parece de Remedios Varo, que no es de Remedios Varo. Pero yo no veo el cuadro. Veo la parte blanca de la pared que está bajito. Y me la quedo viendo hasta que se me ocurre, porque se me ocurre, man.
Ah, sí, eso sí, o sea, O sí, sea, no, en eso estamos de acuerdo. Uno no yo se para hasta que sale. hasta que sale. Entonces estoy ahí torturándome y yo creo que mi cerebro, en un acto de autodefensa, me empieza a aventar cosas a la cabeza. Y es cuando a fuerza de latigazos me inspiro. Mi Ajá. cerebro no se puede quedar con ese estado de aburrimiento. Lo obligo a una quietud total, concentrado en la maldita pared, hasta que la perforo, encontrando una idea por la que me voy, o una escena, o una trama, o un desenlace de historia, o un comienzo de historia. Escribo, como decía por ahí eh, Salvador Dalí, hay que sodomizarse el alma. Esa Suena es la bien, eso suena bien. No, yo no he llegado tan lejos. No he llegado tan lejos. No, pero a mí, tío, con la cosa de los ruiditos me ha funcionado y eso supongo que es lo que echa a andar todo el proceso. Pues es muy extraño porque lo que dices de que es un estado de éxtasis el que te produces es como si fuera una especie de mantra Ándale. que sí te debe de ayudar. Yo no sé si hago ruidos o no hago ruidos. La verdad creo que no. No me lo ha dicho. Pregúntale a Beatriz, No, pregúntale, porque a lo mejor ha sido generosa y no te ha dicho la y no me verdad ha revelado que yo ahí... que haces ruiditos. Yo no me había dado cuenta, incluso hay veces que estoy leyendo y algo me interrumpe la lectura y me doy cuenta que estoy haciendo ruiditos ya. Ah. Pero eso me doy cuenta justo porque me lo dijeron, si no yo no me daría cuenta. No, porque son cosas totalmente inconscientes que en algún momento se adoptaron y se quedaron ahí. Es parte como de alguna de esas mañas raras de la manera como uno se duerme. Exacto. Yo no sé si tú te duermas de frente, de lado, te pongas la mano de una forma u otra. Así. Eh, esas son cosas tan privadas, tan íntimas, que pues así han funcionado hasta ahora. Sí, ¿para qué le cambiamos? ¿Para qué le cambiamos, ¿Para qué Lino? le cambiamos? Yo creo que no tendría absolutamente ningún sentido cambiarle. Oye, Oye, ajá, sí, perdón. dime. No, tú No, dime. hay un autor español del que hemos platicado alguna vez, en donde creo que los dos estuvimos A ver. en la Tournée de Dios Ah, no, ahí de todos, ahí estuvimos, de Enrique Poncela. Jardiel Poncela. Sí, Sí, de Enrique Jardiel Poncela. sí. Hay un pasaje ahí que a mí lo traigo de veras tatuado por ahí en algún momento, en alguna neurona o en alguna sinapsis, porque cuando lo evoco, lo vuelvo a ver. ¿Te acuerdas que cuando Dios va a aparecer en la torre de Pisa, Sí, él creo que va a llegar a las 12 del día? Y uno le da vuelta a la página y dice cuarto para las 12. Y sí. le da una vuelta 10 para las 12. Le da una vuelta y 5 para las 12. Un minuto para las 12 hasta que por fin las 12. Que es un truco que, por cierto, usa Cabrera Infante, de Sí, meter gráficos ahí, meter cosas extrañas. Bueno, cuando por fin aparece el tipo, yo lo veo salir de entre la multitud que está ahí congregada porque están esperando la venida de Dios, con su sombrero de bombín. Y es un hombrecito medio alfeñique que de pronto se abre paso y dice, yo soy Dios. Y en ese momento, con el peso que hay sobre la plancha de Pisa, ahí donde está la iglesia y el baptisterio y la torre, que es el campanario, pues la torre empieza a inclinarse y a caer pues, sobre una multitud que está ahí abajo. Entonces Dios la endereza porque en ese momento va corriendo un niño por ahí y lo puede aplastar. Se endereza la torre, se cae para el otro lado y apachurra a miles de personas que estaban del lado contrario. Esa escena la tengo como si hubiera estado ahí, ¿no? es maravillosa.
Es maravillosa. A mí me gusta esa, ya te he comentado mucha, la última, la de los mendigos, a ver si Sí, hace el milagro. O cuando llega el doctor ahí al ferrocarril, el doctor y, Flag. exacto, y no lo dejan entrar a ver a Dios y dice, soy su amigo íntimo. Y se abren las puertas. Oye, ¿y tú que eres tan afecto a Lovecraft? ¿No tienes algún momento de esos en que Lovecraft te produjo de veras un estremecimiento de miedo? Mira, todos. Sí, por eso lo aguanto. Eh, y es un caso que no debería de provocar nada. Ahí tienes el contraejemplo de lo que hemos dicho. Es decir, ya nos equivocamos gracias a este canijo. Ujú. Si hay una prosa alambicada y sangroncita, es la de él, hay que reconocerlo. No, no, Sí, no. tiene una cantidad de adjetivos así grandilocuentes terribles. Terribles, terribles. Y entonces, a mí me pasa que cuando en algunos momentos eh, ya rompí con toda la prosa esta y ya me atrapó, que es cosa de un párrafo, Ujú. empieza todo eso. Yo le empiezo a vivir. Solo hay un cuento que a mucha gente les gusta, que a mí me parece un cuento maravilloso, pero nunca me ha podido atrapar. Los sueños de la casa de la bruja. A ver, recuérdame ese porque no lo tengo muy fresco. Pues es un estudiante que llega a rentar un cuarto en un lugar absolutamente pinchurriento y horrible. Y empieza a tener sueños raros y al final es un lugar donde vivió una bruja y las paredes toman formas no euclidianas. Ujú. Y se le aparece un ratón con cara de humano. Ah, A mí ese cuento me gusta, pero cuando empiezan con las paredes no euclidianas ya no me dan las entendederas. pues imagínate, las hacía bombadas, como sinuosas. No, es que hay un pasaje en la novelita esta que se llama El caso del doctor Charles Dexter Bard. Ajá, Ya ves que es un muchacho también que llega a la casa del abuelo, del bisabuelo, y le sorprende que sobre la chimenea esté el retrato del bisabuelo, que es idéntico a él, ajá, tiene la misma fisonomía. Y él es historiador, por cierto. ajá. Entonces, empieza a investigar qué pasa con ese bisabuelo que le heredó esa casa y descubre que desapareció en la época en la que quemaron a las brujas de Salem. Ajá, Y obsesionándose con el asunto, termina por descubrir que el gran retrato del abuelo ajá. es una puerta que conduce a un pasadizo secreto. Exacto. Sí, sí, sí. Se mete con una linterna y encuentra una gran explanada que está llena como de, ¿cómo se llaman? De atarjeas. Ajá, Y las va destapando y sigue avanzando. Está todo oscuro. Abre la primera y sale un olor pestilente. Entonces se aleja, abre la segunda, abre la tercera. Y de pronto, en una de ellas, ya cuando está todo aquello abierto, las coladeras están abiertas, cuando abre una de ellas, sale un alarido terrible y se le cae la lámpara. No sé si tú no, estuviste no, ahí, no, porque sí, 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 cuando, sí, cuando sí. yo llegué a esa escena, me agarré del asiento y ya no me quise mover, porque estaba tan metido en el mundo que si pisaba para allá o para acá, porque de todas las coladeras se empiezan a salir unos gritos ululantes, Ajá, y yo tenía miedo de caerme en un hoyo de estos, man. por supuesto. Sí, Es un pasaje sobrenatural de Lovecraft, por lo menos a mí me dejó impactadísimo. pero es que así son todos. Hay otro, estos seres, ya olvidemos a los primigenios, a los dioses, Uh -huh. los que reciben generalmente las pistas para invocar a estos dioses,
a mí siempre me han parecido más horribles que los propios dioses. Es decir, son estos que viven en una cabaña allí en la punta de un cerro, alejado de todo, donde eres su papá, pero también eres su primo y su hermano. De tu hijo, claro. Y es un Ese grado Lovecraft tenía, sí. de generación sensacional. Incluso yo, bueno, yo no sé cómo lo lean hoy, porque es profundamente racista, absolutamente misógino. Es decir, yo creo que hoy no le veo mucho futuro a la lectura de Lovecraft, porque bueno, pues todo el mundo es tan sentidito que una página de cuando habla de los negros, pues no, nunca quedan bien parados. No, Sí, no, pues él en su vida era nazi, ¿no? medio nazi era o Sí. pro-nazi por lo menos. Ahora, yo no sé, esto te lo confieso, yo no sé si solo es un tipo tan misántropo que no es que sea nazi, es que no soporta el afuera. Sí, cuentan que paseaba en las noches y se Ajá, iba caminando por los camellones para no tropezarse con nadie. exacto. Incluso cuando él se casa, ya ves que se casa, dura casado como 15 minutos, un periodo brevísimo de su vida está casado y se va a vivir a Nueva York. Ajá. Y el momento en que vive en Nueva York es la primera vez en su vida, siendo gringo, que ve negros de a de veras. Muchos. Ajá. Entonces, en una caminata para ir a trabajar, él tenía que atravesar un cachito de Harlem, y ese cachito que atravesaba de Harlem con su población negra, él le da tal horror que renuncia al trabajo. Qué barbaridad. Sí, pues sí, era un misántropo total, ¿no? Sí. Total, con unos problemas de cabeza que no es que. Pero lo interesante es que después de estas estancias, estos paseos obligados en Harlem, es que él escribe sus mejores cuentos. Pues es que quién sabe cómo reelaboró esas experiencias. Yo te he contado y a lo mejor con esto terminamos, José Luis, porque es tardísimo. Ah, Ya son sí, casi las 9:30 de la noche, mano, ya. exacto. No. A ver, viene. Como dicen los borrachos, la última y nos vamos. Una vez fui a la Universidad de Brown, que está Ajá, ahí en Rhode Island, y había una cena ahí necia de la que me escapé. Estaba nevando. Y fui a dar a un predio, estaban todos los edificios así estilo como gótico americano, ajá. las casas de 3 pisos, muy bonito, es un lugar extraordinario. La misma universidad es preciosa, la de Brown. Y había un lote vacío, lleno de nieve, y en el centro había un letrerito. Entonces me acerqué por necio y descubrí que decía que ahí había sido la casa de Lovecraft. Entonces me dio una enorme emoción y volteo y estaba enfrente pues las torres de la Universidad de Brown Ajá. y resulta que esas descripciones de la Universidad de Miskatonic Es la Universidad de Brown. es Brown. Me pareció lindísimo, Mau, que fuera finalmente un escritor realista. Sí, en el fondo lo es. En el fondo lo es. Lo que pasa es que, ¿cómo te diré? Yo no creo que haya literatura de ficción. Si Hijo, fuera de ficción, no te la podrías creer. mira, ¿qué te parece si hablamos de eso? Si hay Sí, o no ficción en la literatura, si es puro realismo enmascarado de exageraciones. exacto. Un realismo bien maquillado o de verdad hay
Ya estuvo, ya tenemos tema para la semana Ya que tenemos tema para la próxima vez. ¡Órale! Pues entonces ya vámonos a descansar. Pues vámonos, mano. Ahora sí, me dio un enorme gusto, mi querido José Luis. Te mando un apapachote inmenso, mano. Yo te mando uno más fuerte. Besos, cuídate mucho y cuídense ustedes también. Bye, bye. Adiós, amigos.